En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Una de las cosas más difíciles de evitar, incluso para el creyente, es el hacer acepción de personas. En el pasaje de hoy veremos el impacto de la cultura, de la raza, del grupo social, del nacionalismo, entre otras cosas, que nos hace ver a los otros como diferentes, peores, peligrosos, inmundos e indignos. Pero hoy tenemos una buena noticia. Dios ama a todos. Dios no hace acepción de personas. Hoy miraremos el contexto en el cual el apóstol Pedro dijo la poderosa frase: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». ¿Y qué quiso decir con ella en relación a la fe? Miraremos Hechos capítulo 10. Veremos que hubo dos conversiones o dos cambios radicales. Uno del centurión romano llamado Cornelio y otra de Pedro, y a través de él de todos los apóstoles y creyentes judíos hasta el momento. Hay que resaltar que el primer gentil con el que Jesús trató fue un centurión romano según Mateo capítulo 8 versículos 5 al 13. Y nos preguntamos si sería este el mismo centurión. Además, el pasaje que vamos a ver es tan importante que en la predicación que veremos de Pedro se muestran más detalles de la vida y ministerio de Jesús que en todo el libro de Hechos. Tenemos que entender la mentalidad judía en ese momento, incluida la de los primeros creyentes. Era evidente que había una manifiesta dureza para comprender el llamado misionero de Dios en los apóstoles. Pedro había vivido junto a todos los demás apóstoles la muerte y resurrección de Jesús. Escuchó del Jesús resucitado el mandato de ir a todas las naciones para ser discípulos. Vio la ascensión de Jesús a los cielos. Vivió la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, donde todos fueron llenos. Cosas nuevas y extraordinarias estaban sucediendo y, sin embargo, aún no comprendieron el mandato de Jesús de salvación para los no judíos, para los gentiles. El capítulo 10 del libro de Hechos nos muestra a un centurión romano llamado Cornelio y nos dice de él lo siguiente: Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nos dice el relato que era un hombre piadoso, temeroso de Dios junto a su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre comprometido con la oración y, sin embargo, el relato nos va a demostrar que a pesar de todas estas cosas no era salvo, ya que le faltaba lo más importante: tener un encuentro personal con Jesucristo. Este hombre tuvo una visión con un ángel que le dijo que sus oraciones y limosnas habían subido delante de Dios, y le mandó traer desde la ciudad de Jope a Pedro, cosa que hizo mandando a dos criados junto a un soldado que tenía la misma fe que Cornelio. Continúa diciendo el relato que al día siguiente Pedro subió a la azotea a las 3 de la tarde para orar. Dice que tuvo hambre y fue entonces que tuvo una visión que se repitió 3 veces. Un lienzo bajaba del cielo con toda clase de animales, puros e impuros, y la voz le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Él se negaba a comer. Pensando Pedro en esto, llegaron los 3 hombres enviados por Cornelio. El Espíritu le dijo que fuera con ellos sin dudarlo, ya que él los había enviado. Pedro los hospedó esa noche y lo hizo en contra de las costumbres y tradiciones de Israel, pero no en contra de la palabra de Dios. Vamos a oír lo que el comentario de William Barclay dice en referencia a lo que creían los judíos sobre los gentiles. Era común que un hombre judío empezara su día con oración dándole gracias a Dios porque no era un esclavo, un gentil o una mujer. Una parte básica de la religión de aquel tiempo era prometer que no se ayudaría a un gentil en ninguna circunstancia, como dar dirección si se la pidiera. Incluso rehusar ayudar a una mujer gentil que estuviera dando a luz, porque el resultado sería traer otro gentil al mundo. Si un judío se casaba con una gentil, la comunidad le hacía un funeral y lo consideraría como muerto. Entrar en casa de un gentil hacía inmundo a un judío ante Dios. Por todo ello, si un gentil era una aberración para un judío, ¿cuánto más no lo sería un gentil centurión, jefe de los opresores y ocupadores de la nación? Además, el centurión romano sería visto como un idólatra, ya que estaría continuamente expuesto a Júpiter, a Augusto, Marte, Venus y los demás dioses romanos. Pedro no quiso ir solo y llevó consigo a algunos hermanos como testigos, ya que intuía que algo importante iba a pasar. Pedro y los que los acompañaban al entrar en la casa de Cornelio se encontraron con una multitud de personas formada
por parientes y amigos íntimos de Cornelio. Este, al ver a Pedro, le quiso adorar, que sería un hecho extraordinario para un romano, pero Pedro se lo impidió diciéndole que también él era un hombre. Hay que aclarar que Cornelio es llamado como un temeroso de Dios en referencia a gentiles que amaban al Dios de Israel y simpatizaban con él y apoyaban la fe judía, pero no se convirtieron completamente a los judíos en su estilo de vida y en la circuncisión. Hay que diferenciarlos de los gentiles prosélitos, que sí lo habían hecho, adoptando los rituales y la circuncisión. Se piensa que el etíope que se encontró con Felipe en el capítulo 8 era un prosélito, por lo que lo único que le faltaba era el bautismo. Los judíos respetaban y apreciaban a los gentiles temerosos de Dios, pero no podían compartir su vida, su hogar y comida con ellos, porque eran gentiles y no judíos verdaderamente convertidos. No formaban parte de la cultura real judía. Pedro les va a explicar lo abominable que era juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Pedro entró al lugar abominable en obediencia a Dios. Pedro les dijo lo siguiente: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro comprendió lo que no había podido entender antes a causa de su judaísmo, de su cultura. Dios no hace acepción de personas. Llega a decir que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No dice que se agrada de las religiones ni de los religiosos, sino del que teme al Dios de la Biblia. Seguidamente Pedro va a predicarles el mismo mensaje a los gentiles que había predicado a los judíos. Jesucristo fue el centro de su predicación. Cornelio era un inconverso a pesar de todas las cosas buenas que hacía. A pesar de las ofrendas, de las ayudas a los pobres, a pesar de la oración, nada de esto lo salvaba. Necesitaba a Jesucristo. Las últimas palabras de Pedro fue señalando a Jesucristo y su importancia. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras Pedro hablaba de Jesucristo, cayó el Espíritu Santo, al igual que cayó en Pentecostés. Todos hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Según el comentario Mundo Hispano, tuvieron el Pentecostés de los gentiles. Los gentiles, al recibir el Espíritu Santo, fueron puestos no solo al nivel de los nuevos creyentes, sino al nivel de los propios apóstoles. Deberíamos preguntarnos si Pedro abrió la puerta a los gentiles o los gentiles, por la gracia de Dios, abrieron la puerta más grande para Pedro y para su mentalidad. Cornelio y todos los que estaban con él fueron bautizados, pero primero fue la salvación por fe en Jesucristo. Hoy, desde Promesas de Dios, te animamos a buscar al único que puede salvarnos y hacernos iguales ante Dios: Jesucristo. La religión no salva. Las buenas obras no salvan. Es tener una relación con Jesucristo que te lleva a buenas obras, que te lleva a orar, que te lleva a hacer cosas. Él, Jesús, entregó su vida y resucitó por nuestros pecados. Solo en Él hay salvación, porque la salvación es para todos los que están en Cristo Jesús. Que Dios os bendiga grandemente.